Qué bueno es probar por sí mismo lo que hay que saber, vivirlo en carne propia, no saberlo solo con la memoria, saberlo con mis ojos, con mi corazón, con mi estómago. Siddhartha 1950, Hermann Hesse. Ella es Lucía, una mujer de 32 años nacida en Colombia y oriunda de la ciudad de Bogotá. Es una persona sensitiva y entusiasta, aficionada a las artes dramáticas, la pintura y la escritura. En un largo camino a través de los años, ha ido configurando su estructura cognitiva. El recorrido de este camino es denominado como el aprendizaje. La configuración de este cuerpo cognitivo se ha desarrollado a través de diferentes fases de aprendizaje. El aprendizaje intelectual, el aprendizaje emocional y sensoriomotor y el aprendizaje creativo. El 27 de febrero de 1985 nace Lucía. Ella es Piscis y bajo los brazos de su madre crea los primeros lazos afectivos. Por un principio de necesidad biológica, realiza los procesos instintivos de aprendizaje en donde se da cuenta y aprende que para sobrevivir necesita de otras personas. Unos meses más tarde podemos verla en Barranquilla jugando con arena. Para ella el mundo es totalmente desconocido y a través de los sentidos y por un principio de curiosidad empieza a explorar con el entorno que la rodea. En esta etapa se desarrolla un aprendizaje a través de los procesos de imitación y de observación. Jean Piaget, Sigmund Freud y Lev Vygotsky teorizan sobre esta fase. Jean Piaget por su lado habla de las etapas del desarrollo cognitivo. En el primer momento, un niño de 0 a 2 años desarrolla habilidades sensoromotoras, mientras que Sigmund Freud menciona que el desarrollo humano ocurre en 3 etapas generales, que se muestran en distintos niveles o aspectos de la personalidad. En este caso nos atañe el ello, que es el inconsciente. Cuando nace el niño es puro ello, es puro instinto. Lev Vygotsky, por su lado, reconoce al sujeto como un ser inminentemente social, donde el aprendizaje siempre está mediado por la interacción de otro sujeto. Al cumplir un año, entabla sus primeras relaciones sociales. En una fiesta con sus amiguitos, por una necesidad comunicativa, ella empieza a apropiarse del lenguaje. Esta facultad comunicativa le permite comprender las convenciones sociales y los códigos comunicativos. Por otro lado, los modos de representación del mundo comienzan a hacerse a través de símbolos. En este caso vemos su representación simbólica del mundo a los 4 años y asimismo los primeros trazos de su escritura. Lev Vygotsky y Jerome Brunner teorizan en esta fase de aprendizaje intelectual, dándole prioridad al lenguaje, la comunicación y los procesos cognitivos. Por su parte, Jerome Brunner habla de la representación simbólica del mundo y de la apropiación de significados. La fase del aprendizaje creativo surge a partir de la necesidad innata del hombre de expresarse, de reconocerse como individuo y de manifestar su mundo subjetivo. El sujeto reconstruye el mundo por medio de la deconstrucción del lenguaje y el uso del simbolismo, sentando así las bases de su personalidad con la que empieza a forjar su discurso personal y a expresar sus propias ideas. Aprende sobre la formulación de problemas y la resolución de conflictos. En esta etapa se pueden ver sus primeras inclinaciones artísticas, su gusto por el estudio, la literatura, la pintura y la escritura. Este es uno de sus escritos en la etapa del bachillerato que refleja su forma de concebir el mundo a través de la reflexión y la intuición. Y en el desarrollo de la capacidad creadora, el aprendizaje creativo no solamente cumple una función meramente expresiva, sino que también es un conjunto de conocimientos aplicables para la resolución de conflictos en la vida cotidiana. John Dewey, por su parte, plantea que el hombre tiene la capacidad de aprender varios conocimientos o de desarrollar la inteligencia a partir de una sola experiencia. A esto se le conoce como el pensamiento divergente. Esta facultad posibilita la expresión a través de diversos lenguajes y cumple una función pragmática en el desarrollo cognitivo. Estas fases del aprendizaje están cimentadas sobre 2 factores que posibilitan el aprendizaje, como lo son las necesidades biológicas y psicológicas y las experiencias significativas. Estas necesidades están ligadas a la satisfacción de deseos.
En cuanto a lo físico, podemos verla a ella saciando su hambre, y en cuanto a lo psicológico, su deseo por el reconocimiento como individuo partícipe de la sociedad. Las experiencias significativas están ligadas a la intensidad emocional, ya sea una experiencia placentera o desagradable, siempre estas son motores que posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. Para Lucía, la convivencia con su hermano Javier y las aventuras que vivieron juntos posibilitó el aprendizaje a través de la competencia, mientras que la educación en el colegio religioso, caracterizado por impartir conocimiento por medio del conductismo, abrió caminos hacia el desarrollo artístico como forma de expresión y escape. En su juventud ingresa a la universidad a estudiar ingeniería química hasta séptimo semestre, donde continúa recibiendo una educación con un enfoque conductista y bajo un modelo de educación como molde. Su pasión por el teatro la lleva a abandonar la carrera y a dedicarse de tiempo completo a las artes escénicas, pero gran parte de su pensamiento analítico racional proviene de la ingeniería, donde encontró también a su compañero de vida con quien comparte el nacimiento de su primera hija, que incentiva el crecimiento personal y la historia todavía continúa construyéndose. David Ausubel acuña el término aprendizaje significativo, donde la estructura cognitiva consiste en un conjunto organizado de ideas que preexiste a los nuevos aprendizajes. Estos son relacionales. En la educación artística y en el ejercicio profesional del teatro como forma de vida, Lucía se acerca hacia una educación bajo un enfoque humanista, donde a través del diálogo se generan los procesos de enseñanza y el aprendizaje no solo se centra en los comportamientos o en los conocimientos, sino que también en el desarrollo de la persona. Carl Rogers menciona que la educación debe estar centrada en el alumno, que posee un deseo natural de aprender y que solo sirve aquello que deja huella en la persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva, cultural, afectiva, espiritual y existencial. Todas estas experiencias significativas conducen a Lucía a impartir pedagogías con enfoque humanista a través de las artes y utilizando una metodología lúdica, donde los participantes por medio de la diversión se incentivan y mantienen un clima de interés hacia los contenidos. Gadamer dice que el juego es una función elemental de la vida humana, hasta el punto que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico. Teniendo en cuenta este componente lúdico innato en el ser humano del que habla Gadamer, Lucía lo toma como guía para crear cultura de seguridad en diferentes ambientes sociales, laborales y culturales, modificando comportamientos por medio de los conocimientos impartidos usando la lúdica. Asimismo, la educación en valores y el desarrollo de habilidades artísticas en jóvenes con un enfoque humanista pretende fomentar el desarrollo y la autonomía del alumno, acercándolo a adquirir nuevos conocimientos por caminos diferentes al tradicional, muchas veces carente de un significado emocional. Para Lucía, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las artes escénicas, al tener la capacidad de no solo apuntarle a una competencia, sino de agrupar las 7 inteligencias de las que habla Gardner, posibilita el acercamiento a crear experiencias significativas, donde tanto el alumno como el profesor se involucren activamente en el proceso educativo, contribuyendo a la construcción de una sociedad más incluyente desde las prácticas artísticas. Aún así, Howard Gardner en 1994 plantea que el desafío en la educación artística consiste en modular de un modo eficaz los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y para la evaluación, y los particulares perfiles individuales y de desarrollo de los estudiantes a educar. Después de analizar este recorrido cognoscitivo, podemos concluir que el aprendizaje es un mecanismo del individuo en búsqueda de su bienestar y es un proceso continuo mediante el cual el ser humano completa y reelabora su configuración mental y social.